Quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título: Te estaré muy agradecido. Esta, esta frase de te estaré muy agradecido está muy enfocada, y es tal vez la enseñanza para hoy, frente al agradecimiento. Y digo que hay diferentes maneras de agradecer. Tú a veces agradeces por las cosas que tú viviste en el pasado, a veces agradeces por tu presente, pero sabe que hay algo que tenemos que fortalecer, y es ese tipo de agradecimiento que uno también tiene que hacer por el futuro. ¿Sí? Hay que tener ese corazón agradecido. Y yo tal vez lo puedo comparar en esta semana que pasamos acá también con nuestro musical. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron al musical? ¿Sí? Si alguien no vino, dígale: no, se ha aburrido, hombre, no se quede por allá. Eh, no, pero tampoco lo va a hacer. Eh, Mirábamos en esta semana también cómo tuvimos la compañía de nuestro próximo alcalde. Estuvo acá en el musical, estuvo acompañándonos un buen tiempo en la noche de las estrellas. Eh, y bueno, le damos gracias a Dios que hemos estado ahí de manera permanente en comunicación. Y bueno, a veces le acompaño a algunos lugares, y en esas compañías uno ve que siempre se le acercan personas. Yo por acá también lo veía, y se le acercan las personas: ay, señor alcalde, no sé qué, toda la familia votamos por usted. Dicen, ¿sí o no? Dicen así. Y estamos felices, felices. Ay, no, no, no. Sí. Y entonces dice: ay, pero es que mire, es que tengo una prima que no tiene trabajo, no sé qué. Entonces, si usted me recibe una hojita de vida y usted le ayuda, yo estaría agradecido con usted. ¿Sí o no? Eso es así. Y el agradecimiento, ¿sí o no, que es al futuro? Te estaría muy agradecido contigo. Y esta es una época también, por ejemplo, en que muchos padres están buscando cupos para los colegios. Entonces van a los colegios, no sé qué: ay, señora, venga, me dijeron que es con usted lo de los cupos. Mire, ayúdeme con el cupo de la niña, ayúdeme con el cupo del niño. Si usted me ayuda, yo estaría muy agradecida con usted, ¿cierto? Y entonces en esos dos casos pueden pasar, ¿sí? Que el alcalde le ayudó con la prima. Y si el alcalde le ayudó con la prima, dice: ay, no, gracias, de verdad, es que usted es un amor, así todo calvito, todo. Ay, no, 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 sí. Sí, porque estamos de moda, estamos de moda. Sí, sí, usted verá, si se quiere dejar el pelo largo ya es problema suyo. Pero estamos siendo exitosos. ¿Cierto? Y entonces: ay, no, gracias, tan, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Sí? Y con la señora también, si le consigue el cupo, ¿sí o no? Ay, no, esa señora de ese colegio, esa señora es un amor esa mujer. Ese es un lado, ¿sí o no? Pero si no le ayuda con la hoja de vida de la prima, ¿sí o no? Ah, ¿qué tal el desgraciado ese subió ahí? ¿Para qué? Para hacer nada. Eso no sirve para nada. Lo mismo que todos, eso no sirve para nada. Porquería calvo ese, ¿sí o no? Entonces, ¿cierto? Es así, 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 ¿cierto? Y si la señora no le consigue el cupo, entonces, la vieja esa, la vieja y amargada y todo, eso no salió con nada, no ayudó con nada, vieja, ¿cierto? Entonces pasa eso, que a veces a nosotros se nos olvida entender qué es el agradecimiento y cómo el agradecimiento tiene que estar en todas las situaciones de nuestra vida. Hebreos capítulo 11 es un capítulo de la Biblia que la verdad es muy conocido y también muy estudiado por cada uno de ustedes. Atrás ya me están escuchando, levanten la mano los de atrás. ¿Sí me escuchan? Ok. Les estaba contando que el capítulo de Hebreos 11 es un capítulo
de verdad, muy conocido. Se ha predicado mucho sobre él, pero también es un capítulo que ustedes lo han estudiado mucho. Fallas de sonido. Y Hebreos es un tema que maneja el tema del agradecimiento. ¿Quién lo pensara? ¿Sí? Además hay muchas cosas fuera de lo común que uno puede ver ahí, y tienen que ver con la gratitud. Escúcheme, la gratitud no es algo que viene por la educación, porque a veces las personas creen que la gratitud es algo que puede venir a través de esa educación. Entonces, que siempre dice, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y el otro que dice, gracias. ¿Cierto? Así le toca. La gratitud tampoco viene por una comparación, porque entonces a veces, no, gracias porque hay otro más miserable que yo. ¿Cierto? Entonces la gente como que, sí, porque a veces la gente, no, hay que estar agradecidos porque otro está peor. Y entonces creen que esa es la manera de ser agradecidos, y otros creen que la gratitud viene por obligación. Esta que es una época donde a veces las personas salen unos días a descansar, ¿cierto? Pues usted verá a veces a padres que comienzan a decirle a los hijos, vengan, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Dónde deberían ustedes estar ustedes? Y ellos, no, pues acá jugando. No, señor, métase a la piscina. ¿Cuántos en la vida quisieran meterse en una piscina? Y ustedes acá, hágame el favor, de gracias a la vida y vaya y métase. Pero es que yo no quiero, métase. Y allá le toca, bueno, sí, pum, allá se bota. Allá se bota y ahí en la piscina y todo, ¿sí? Pero él no quería, ¿sí se da cuenta? Él dice, me tocó botarme ahí que por agradecimiento, porque ¿cuántos no quisieran estar en esa piscina? Y le voy a decir algo, esa no es la manera de poder uno encontrar la gratitud. Realmente la gratitud se da de una manera, de un sentir que viene de parte de Dios. Y ese sentir es algo que uno tiene que estar practicando todos los días. Es un sentimiento, pero escúchame, eso tiene que estar a diario. La falta de gratitud inclusive se convierte en un pecado, ¿sabía? Porque es un pecado no confesado. Es un pecado que uno no está valorando las cosas que Dios le da a uno. Y entonces uno tiene que dar gracias no solamente por lo que Dios le ha dado a uno, sino por las cosas que muy seguramente Dios también le va a dar. Ahora se viene el 31 de diciembre y pues es muy común que a veces en algunas casas, hogares, dicen, bueno, sirvámonos una copita de vino y vamos a hacer un brindis, ¿cierto? El 31 vamos a hacer un brindis por el año nuevo. Y ahí comienzan, hoy queremos brindar porque sabemos que el año 2024 será un año de mucha bendición y yo sé que el Señor va a abrir puertas y todo, ¿sí? Y usted comienza a desearse mil cosas buenas, pero le voy a decir algo, no hay garantía de que eso pueda suceder. Entonces uno dice salud, ¿sí me entiende? Y el 5 de enero le dicen, no, lo echaron, ¿sí? Entonces, uy, pero ¿cómo así que me echaron del trabajo? ¿Qué pasó con el otro año? Va a ser el año de la, ¿cierto? Y, sí, o sea, no hay garantía de eso. O el otro año usted se puede enfermar, ¿cierto? O sea, hay cosas que pueden pasar. Y entonces aquí es notable cómo en Hebreos comienza a hablarnos precisamente de esa fe y de cómo uno en este capítulo de Hebreos 11, uno inclusive con resaltador, con esfero, todo, ¿sí me entiende? O sea, no le dé miedo rayar su Biblia ni resaltarla, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer todo eso en mi vida cristiana. Y yo todo feliz resaltando mi Biblia. Y un día mi mamá se viene por detrás y me dice, ay, ¿usted qué está haciendo? Y entonces le dije, ¿de qué, mamita? ¿Cómo se le ocurre rayar la Santa Biblia? Eso es pecado con Dios. ¿Cómo va a rayar el libro? ¿Sí? Estaba considerando que eso era un pecado, ¿sí o no? Pero la Biblia es un libro de estudio, si se da cuenta, está para estudiar, está para uno rayarla, hacerle cositas por todo lado para uno poderla entender. Y yo creo que hay cosas que uno debe resaltar en la Biblia, ¿cierto? Y ahí en ese Hebreos capítulo 11, del versículo 23,
uno comienza a encontrar varias palabras que uno debería resaltar. Dice, conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron, sacaron, hicieron, impusieron, y también están aquellas cosas por las que sufrieron. Todo eso está ahí, ¿sí me entiende? Y todo eso nosotros deberíamos como resaltarlo. Pero hay dos versículos que me gustan mucho, y es el versículo 39 y 40 en el cual quiero enfocarme en esta predicación. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros. Pero dice que nos va a proveer ¿de qué? De cosas mejores. ¿Se da cuenta? De cosas mejores, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos hombres y mujeres que están ahí en Hebreos 11, ellos vivieron un pasado, y esta palabra nos promete que habrá un presente y un futuro para nosotros. El futuro no tiene que ver con lo que uno recibe, escúcheme muy bien, porque a veces la gente está esperando recibir cosas. Yo sé que este próximo año el Señor me va a dar un apartamento, el Señor me va a dar la esposa, el Señor no sé qué. Y entonces la gente está enfocada en recibir cosas. Y te voy a decir algo, no se trata de eso. Se trata de entender que el futuro Dios nos va a dar algo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que te pueden echar del trabajo, ¿cierto? Pero una persona que tiene gratitud hacia el futuro llega y dice, si me echaron del trabajo, yo sé que Dios tiene uno mejor. ¿Se da cuenta? O sea, uno entiende, ¿sí? Porque el que tiene ese corazón lleno de gratitud entiende muy bien que eso que supuestamente está pasando en uno y es como negativo, es porque se viene algo mejor para uno. Hay algo que Dios está haciendo. Pero eso lo entiende una persona que tiene precisamente ese sentimiento de gratitud en su corazón. Si no lo llega a tener, será una persona amargada, será una persona angustiada, será una persona llena de estrés, ¿sí me entiende? Entonces la palabra nos dice que inclusive todas estas personas que ejercieron su fe no recibieron lo prometido, a pesar de que esas personas demostraron tener una fe superior a la nuestra, ¿cierto? Porque cuando uno lee Hebreos 11, uno llega y dice, esta gente de verdad sí tuvo fe. Todos nosotros siempre decimos que somos personas de fe, pero cuando uno lee Hebreos 11, uno llega y dice, no, estas personas tienen una fe superior a la nuestra. Y por eso como que uno llega y dice, tan bonito Dios, porque a pesar de que nosotros no tenemos ese nivel de fe, Él nos está prometiendo que para nosotros viene algo mejor. ¿Sabe? Un doctor que trata personas con estrés dice que el estrés es una emoción muy destructiva en las personas. Y realmente es así, ¿cierto? Las personas estresadas hacen mala cara, las personas estresadas hablan de un cansancio permanente en su vida. Las personas estresadas son personas conflictivas, son personas que están peleando todo el tiempo con los demás. ¿Sí se da cuenta? Y todo eso lo causa esa emoción del estrés en cada una de las personas. Y dice él precisamente, y enseña que esta emoción del estrés también se puede llegar a destruir si una persona tiene un sentimiento de gratitud. Cuando una persona tiene un sentimiento de gratitud, los sentimientos de gratitud terminan con el estrés, porque saben que todo aún lo que está pasando y les preocupa es porque en el futuro viene algo mejor para sus vidas. Y por eso ahí más bien es como la pregunta, óyeme, ¿cuán agradecido ando yo en la vida? ¿O qué tan estresado más bien ando yo en la vida? Porque la ansiedad y la gratitud nunca pueden estar juntas. O uno tiene gratitud o uno tiene ansiedad, uno de los dos. Ahorita que estamos llegando como a este final de año, ¿cierto? El final de año es un tiempo donde uno viene recogiendo, digamos, una serie de trabajo, todo el año trabajo en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Y entonces ya viene uno como dando lo último que uno tiene, sus últimos esfuerzos, sus últimos cartuchos, uno siempre lo bota todo a final de año. Entonces a final de año, por ejemplo, está
muchas personas en todo esto que hablábamos, que consiguiendo el cupo del colegio, que pagando matrículas, las presentaciones de sus niños en los colegios de clausura, ¿cierto? Y entonces, ¿qué toca conseguir? El gorro de pirata del niño, ¿sí o no? Y entonces uno con mil cosas y uno por todas partes consiguiendo el gorro del pirata. Y entonces ya llega uno por la noche con el gorro del pirata todo feliz. Mi hijo, te conseguí el gorro de pirata, no sé qué, 8 de la noche. ¿Y la espada? Pero ¿cómo así usted me habló del gorro? Sí, yo le dije que me faltaba el gorro, pero ¿cuándo ha visto un pirata sin espada? Y uno, Dios mío, pero yo de dónde saco una espada, ¿sí me entiende? Y a las 8 de la noche mire a ver qué hace uno y mire donde los vecinos y consígase uno por ahí unas cajas de cartón y recorte uno y haga una espada. Y al otro día uno orando allá en la clausura sentado y uno, Dios mío, que ningún compañero tenga una espada mejor que la de mi hijo, ¿sí me entiende? Sí, que ninguno, ¿cierto? Y preciso el compañero, ¡ush! Tremenda espada, ¿sí me entiende? Y entonces el hijo de uno con una de cartón y apenas ya casi, y uno todo achantado y el chino como mira la espada y lo mira uno diciendo, ¿qué va? Y uno todo estresado ahí, ¿sí me entiende? Porque ese es el final de año, ¿sí o no? Y entonces ya sale la clausura y uno, ay, mijo, no sé qué, si es que me faltó un refuerzo para la espada, pero no, eso te salió súper bien, bailaste, cantaste súper bien, te amo, te quiero, estoy orgulloso de que seas mi hijo, no sé qué. Y uno dice, uy, por fin se acabó el colegio, pero al otro día están de vacaciones y uno, ¿y ahora? ¿Sí o no? Y ya esa semana uno llega y dice, por fin a descansar. Y a las 6 de la mañana se levantan a jugar, ¿sí me entiende? Y uno, no, duerman, descansen, descansen, están en vacaciones. No, yo ya me acostumbré a madrugar. ¿Sí me entiende? Ahora tiene otro problema, porque ahora están más tiempo despiertos. Antes estaban dormidos o en el colegio, ¿sí me entiende? Y ahora dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y yo digo que a pesar de todo ese trabajo y todo lo que nosotros hacemos, nosotros podemos llegar a tener un sentimiento de gratitud y decirle al Señor que gracias por todas las cosas que nos da, que nos entrega cada día. Así que démosle un aplauso a ese Dios que nos permite todas estas cosas. Y frente a ese tema de la gratitud hacia el futuro, tal vez quiero enseñarte dos cosas en esta mañana. La primera, debemos de ser agradecidos hacia el futuro simplemente por entender cuál es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter? Por ese carácter de lo que es Él. Y entonces muchas personas se les dificulta poder tener ese agradecimiento hacia el futuro porque no lo conocen verdaderamente, no saben cuál es la esencia de Él. ¿Sabe? Una de las cosas que nos enseña, o uno de los capítulos que nos enseña el carácter de Dios, es el Salmo 91. El Salmo 91 es otro salmo famoso. El Salmo 91 es esas Biblias grandes que existen en algunas casas, que está abierta ¿en dónde? ¿Sí me entiende? Es lo único que han leído. El resto de las páginas están nuevas, intactas. Nadie ha leído nada. ¿Sí me entiende? Todos se arriman a Salmo 91 y no más. ¿Sí me entiende? Pero digamos que ahí conoce uno todo de Él. Entonces uno encuentra varios mensajes que lo llevan a confiar, ¿sí?, en Dios en el futuro. Los dos primeros versículos hablan de la presencia de Dios. En el versículo 3 y 4 habla de la protección de Dios. En el versículo 5 y 6 habla de la paz de Dios. En el versículo 7 y 8 ahí aprende uno cuál es la perspectiva de Dios. Del 9 al 13 vamos a ver el poder de Dios. Y del 14 al 16 habla de las promesas de Dios. Cuando tú miras ese Salmo 91, es la esencia de Dios, es saber cuál es su carácter. Entonces cuando tú conoces el carácter de Dios y lo tienes en tu vida, inmediatamente tú comienzas a tener un corazón agradecido hacia el futuro. Prácticamente es aprender a tener una dependencia absoluta y única de Dios. Escúchame, absoluta y única de Dios. Es no depender de otros ni de circunstancias para poder vivir feliz o vivir en paz.
Yo aconsejaba a una pareja en estos días y ellos tenían algunas diferencias y yo les decía, mire, las diferencias se acaban si ustedes crecen espiritualmente y Dios se hace muy grande en sus vidas. Yo lo que veo es que aquí cada uno, ¿sí? En el caso tuyo, yo veo que tu esposo es más grande que Dios y en el caso tuyo, tu esposa es más grande que Dios. Por lo tanto, hay una demanda de cosas que quiere que el otro le dé. ¿Sí se da cuenta? Entonces, no, es que no me gusta esto, es que no sé qué, es que no me mira, es que no me acompaña, es que tal cosa, es que no, la manera que me dice las cosas, el tono, bueno, mil cosas, ¿sí me entiende? Y todo el tiempo están en una serie de conflictos porque hay una demanda muy grande a una persona que se volvió más grande que Dios. Cuando Dios se hace grande en tu vida, Él se hace absoluto y se hace único. Entonces todo lo que tú haces, todo lo que tú llegas a vivir, inclusive con esa persona con la cual tú te casaste, tú llegas y dices, mira, yo voy a perdonar a esta persona, yo soporto a esta persona y lo hago. Habrá personas inclusive alrededor que llegan y dicen, óyeme, este es como bobo, ¿no? Este es como bobo, este es como tarado, este se deja tratar mal. Entonces alguien llega y dice, no, yo no me dejo tratar mal, simplemente no voy a entrar en un conflicto porque fue algo que yo le prometí a Dios. Yo le estoy cumpliendo a Dios. Por mí fuera me pongo a pelear con mi cónyuge, pero no voy a pelear porque fue lo que le prometí a Dios. Y todo, y lo dije allá en el altar y dije, mire, si mi esposa está radiante y feliz y me dice, buenos días, ¿cómo estás? Te amo, pues yo la amo. Pero si amanece al otro día haciendo mala cara y gritando, pues la voy a amar. ¿Sí me entiende? Y la voy a amar, ¿sí? No por la cara, no porque se lo merezca, sino porque fue algo que le prometí al que es más grande, a ese Dios grande, absoluto, del cual yo dependo en todo. Por eso no te vuelves un mendigo, porque a veces también estás mendigando, ¿te das cuenta? ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué no me abrazas? ¿Y por qué no me dice cosas bonitas? ¿Y por qué? Sí, entonces todo el tiempo está haciendo una serie de reclamaciones. Y te voy a decir algo, habrá cosas más bonitas que lo que la palabra nos dice a cada uno de nosotros. ¿Habrá un Dios o habrá un ser que exista sobre la faz de la tierra más amoroso que Dios? No lo hay. Pero como Dios no es tan grande, no puedes sentir el amor. Y si tú no sientes el amor de Dios, entonces comienzas a culpar a otros que no te están dando algo. ¿Sí te das cuenta? Entonces es que tengo vacíos, es que yo crecí con vacíos, no sé qué. Sí, pues ya tiene vacíos, pero ahora que tiene a Cristo en su corazón, ¿qué le pasa? Pues me sigo sintiendo vacío. Ok, no, ¿qué quiere decir? Que Dios no es tan grande en tu vida. No estás conociendo el carácter. Hay otro salmo, el Salmo 37. El Salmo 37 es un salmo que también nos enseña cómo uno tiene una mala costumbre de estar comparándose con los que le va bien, de cómo uno se queja de cómo el impío prospera, ¿sí? Y yo no. Y entonces eso comienza a afectar a las personas porque llegan y dicen, pero ¿cómo así? Mi hermano que no va a la iglesia es ateo y eso tiene plata y eso viaja y no sé qué y le va bien en la vida. Y te voy a decir algo, porque si te das cuenta que tú no conoces el carácter de Dios. Porque en ese Salmo 37, entonces ahí comienza el hablar, le dice, óyeme, no temas, no te impacientes, no tengas envidia, confía en el Señor. El mismo Salmo comienza a decir, deleítate en Jehová, ¿sí o no? Deleítate en su palabra, encomienda a Jehová tu camino. Entonces el mismo Salmo te está diciendo, escúchame, es que tengo algo mejor para ti en el futuro. Es en el futuro, pero es que él le va bien, pero no sé qué, a mí me parece injusto. Y todos esos que se roban la plata, entonces ¿por qué están bien y yo estoy mal? Porque tú te estás comparando, porque no estás conociendo el carácter de Cristo, porque no crees en esa palabra de Hebreos 11 donde él llega y dice, mira, es que para ti he preparado, he proveído cosas mejores en el futuro. No me estás creyendo eso. Y yo les voy a decir algo, les pongo un ejemplo. Algo muy conocido por todos nosotros. Uno diría, Pablo Escobar, ¿murió sin plata? ¿Murió sin plata? ¿No? ¿Cierto?
Uno diría, ay, ¿cuántas mujeres no tenían? Muchas mujeres, todo. Y alguien diría, óyeme, un tipo de esos, ¿por qué murió a la hora del té con todo? Con plata y mujeres y tan y poder y todo. ¿Por qué murió así? Yo te voy a decir algo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? O sea, yo lo digo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. O sea, no puedo decir que se condenó porque es algo que solamente le compete a Dios, que es nuestro juez. Él es el único que determina quién se salva y quién se condena. No hay un ser humano que tengamos esa autoridad para condenar o para salvar a una persona. No, no podemos hacerlo. Pero digamos que de acuerdo a lo que uno aprendió en la Biblia, uno llega y dice, esta persona muy seguramente, ¿qué le va a pasar? Se va a condenar. Y puede que en la misma tierra, uno aquí, ¿sí me entiende? Porque somos forasteros. La Biblia dice, somos forasteros. Este no es nuestro lugar, esta no es nuestra nacionalidad, este no es nuestro futuro. Nosotros tenemos el futuro de una salvación. Nuestro futuro es totalmente diferente. ¿Sí se da cuenta? Pero si tú no eres agradecido con eso, no llegas allá. Allá no vas a llegar. Entonces, por eso estos dos salmos nos llevan a vivir como confiados en lo que Dios está prometiendo en Hebreos, donde dice, Él ha provisto cosas mejores para nosotros. Le damos un aplauso al Señor por eso. Y lo segundo, para estar agradecido en el futuro, es por las promesas de Dios. Si hay alguien que nos enseñe de las promesas, yo creo que es Abraham, ¿cierto? Abraham fue un hombre que vivió por promesas, mas no por explicaciones. Sí, él nunca pidió explicaciones. El que tiene un corazón agradecido hacia el futuro no anda pidiéndole explicaciones a Dios. ¿Sí se da cuenta? Él simplemente le dijo un día a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y uno no dice, y Abraham dijo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde es eso? ¿Es muy lejos? ¿Toca caminar? ¿Qué me puedo llevar? O sea, no, él no comenzó a hacer un interrogatorio. Él simplemente llega y dice que él creyó en la promesa y él fue y obedeció en la promesa. Inclusive recibió un hijo porque Dios se lo había prometido y entregó a su hijo solamente porque había una promesa también. ¿Se acuerda que en una enseñanza, cuando uno mira bien, por eso la Biblia hay que observarla, porque cuando usted ve que Dios llega y le dice, ok, Abraham, toma a Isaac, a tu único, al que más amas, y llévalo al monte y ofrécelo en sacrificio vivo para mí. Y vuelvo, insisto, protestó, dijo algo, nada. Se fue 3 días de camino y cuando llegaron a la falda de la montaña y ya iban a subir al lugar de sacrificio, entonces acuérdese que él fue con unos pastores. Y entonces llega y le dice a esos siervos, y llega y les dice, hágame un favor, espérennos aquí, porque el niño y yo vamos a subir, pero vamos a regresar. Espérenos. Escúcheme, él iba a sacrificar a su hijo, pero él tenía una promesa de Dios y él decía, Dios me dio un hijo, yo le voy a obedecer. No sé, mire, yo no sé lo que él vaya a hacer, no sé si lo va a resucitar, no sé qué vaya a hacer, no entiendo, pero lo único que sé es que Dios me va a dar algo mejor. Así que le dijo a los siervos, espérenos aquí, porque él estaba seguro que él volvería con su hijo. ¿Se da cuenta? Él sabía, él estaba seguro. Él nunca dijo, voy a perder a mi hijo, voy a hacer esto porque lo voy a perder. A veces la gente nunca entiende cuando Dios te pide algo. ¿Sí ves? Cuando Dios te pide algo es eso. Y la gente dice, ay no, Dios me pidió esto, me toca renunciar, me toca olvidarme. Y te voy a decir algo, no, no es olvidarte, es porque te va a dar algo mejor. ¿Sí te das cuenta? Él tiene preparado algo mejor. Y date cuenta que así sucedió. Él regresa con su hijo y el mismo ángel no lo llenó de unas promesas impresionantes. Su hijo era una promesa, pero después de eso le dijo, mejor dicho, todo lo que decretaron esos ángeles sobre Abraham fue tremendo, porque vinieron más promesas para él. Entonces, por eso nosotros, hermano, debemos dejar de estar pidiéndole explicaciones a Dios y vivir mejor
por sus promesas. Dice la palabra en 2 capítulo 1. 2 capítulo 1, versículo 17 al 20. Y pongamos mucha atención a esta lectura. Dice: así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y mira esta parte del versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si usted observa bien esto que acabamos de leer, porque bueno, cuando uno lee esto a veces se confunde, ¿no? Que el sí, que el no, que sí, que el sí. Entonces uno no sabe como bien de qué están hablando. Pero si se lo resumo, es solamente entender que estaban diciendo: ¿tú crees que un día Dios es sí y al otro día es no? ¿Tú crees que Dios se comporta de esa manera? Escúchame, las promesas en el Señor están en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Eso es lo que les estaba diciendo. Así son las promesas de Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque yo sé, y hay algo que usted y yo tenemos que reconocer. Y usted y yo, hay algo que nosotros tenemos que quebrantar de nuestra vida. Y es que hoy en día a nosotros nos ha costado mucho creer en las promesas de Dios por lo que nos hicieron en el pasado. Entonces tú puedes ver que en el pasado a nosotros nos engañaron, ¿cierto? Nos mintió porque alguien te prometió algo que nunca te cumpliera. Y entonces uno desde muy niño a ti te podían decir: mire, le voy a decir algo, sé que le está yendo mal en matemáticas, pero si usted se pone pilas y usted pasa su año en matemáticas, yo le voy a regalar su carro. Si es una niña, yo te voy a regalar la muñeca. Y te voy a decir algo: uno se pone a estudiar matemáticas no por aprender matemáticas. Uno se pone a estudiar matemáticas porque uno quiere el carro o quiere la muñeca. Eso sigue pasando en la vida adulta y es un gran error, ¿cierto? Hoy en día tenemos a personas que no estudian para hacer lo que estudiaron. No, ellos no son eso, ¿sí me entiende? Hoy en día tenemos personas que estudian simplemente para tener el carro o la muñeca. Por eso hoy en día, desafortunadamente, digamos, hay una rama, y les pongo un ejemplo: todos los que son maestros, una gran cantidad, no todos, pero una gran cantidad de maestros hoy en día no son maestros, porque a ellos no les importa enseñar, a ellos les importa ganar un dinero para comprarse el carro o la muñeca. Pero no les importa si sus alumnos estudian o no, no les interesa. No están involucrados, no saben lo que es un maestro, porque el maestro tiene que hacer eso. El maestro tiene que asegurarse que su alumno aprenda, y tiene que encontrar diferentes métodos, porque todos son diferentes. Eso lo hace un buen maestro, pero el asalariado no lo va a hacer. Y eso viene precisamente desde niños. Si te das cuenta que nos motivan de una manera incorrecta a decirnos: haz algo por un premio, pero entonces no nos hacen caer en cuenta lo importante y tomar una conciencia del por qué lo tenemos que hacer. Y ahí viene el error. Y entonces seguimos creciendo un poco más, ¿sí? Y vemos cómo tal vez pasamos matemáticas y comienza uno: óyeme papi, ¿y el carro? Sí, mijo, yo te lo voy a dar, pero ahorita no tengo plata. Y entonces comienzan a pasar unos meses: óyeme papi, ¿qué pasó con el carro? Oye, pues no me voy a ahorcar por un carro, ¿sí me entiendes? O sea, yo le voy a dar el carro, se lo voy a dar, pero ahorita no tengo, pero se lo voy a dar. Y sabes, nunca te dio ni el carro, nunca te dio la muñeca, y comienzas a crecer con eso. Y entonces más adelante sí sigue uno como en esa tónica, ¿sí me entiende?
Y entonces uno ya es más grandecito y tiene amigos en el colegio, tiene amigos de pronto en el barrio, y entonces la gente quiere ir a jugar fútbol. Y entonces tú llegas y dices: óyeme, yo quisiera de verdad que me dejaran en el equipo, mañana vamos a jugar, pero déjeme en el equipo. Y entonces los amigos le dicen: no, no, caiga de una, hermano, lleve los guayos y todo, y mañana lo metemos. Y cuando usted llega allá, nunca lo metieron al equipo, lo dejaron sentado todo el tiempo. Pero le habían prometido que usted iba a jugar. Y seguimos en esa etapa de crecimiento, y ya viene toda la adolescencia, y entonces comenzamos ya a tener cositas y sentimientos, y sí, y comenzamos a conquistar, ¿sabe? Y uno antes de Cristo, pues uno tal vez cometía muchos errores. En Cristo uno escucha cosas como las que escuchamos hoy en este wow, ¿cierto? Con Héctor, con Viviana, y uno puede ver así. Uno puede ver a Viviana y dice: jamás en mi vida tuve un novio. Qué bendición, ¿sí o no? ¿En serio? Pero aquellos que estábamos en el mundo, y por eso yo digo lo que el mundo hizo en nosotros, es porque simplemente nos acostumbramos a eso, crecimos y comenzamos a echarle un carretazo a todos igual, ¿cierto? Y comenzamos a decirle: óyeme, mira, la verdad es que tú me gustas, y yo no sé, tú me haces sentir cosas que yo nunca he sentido por nadie. Pero eso tú se lo dices a más personas. Tú ya sabes que eso funciona. Entonces, como funciona, usted le dice lo mismo a todas. Y hay personas que lo creen, ¿sí me entiende? Dice: no, es que tan lindo, tan lindo. Yo le he hecho sentir cosas a él que nunca ha sentido con nadie. Imagínate eso. Pero esa persona te está engañando. Yo me acuerdo que cuando tenía como 16 años y no tenía como una buena situación económica en ese momento, un día vi a un amigo mío que se hizo una flor con una servilleta. Y yo le dije: oiga, hermano, espectacular. Y le dije: enséñeme a hacer una flor con servilleta. Entonces me enseñó con las servilletas a hacer una flor. Y entonces yo dije: no, pues esa es la estrategia para tramar uno. Y entonces yo llegaba y pedía servilletas, porque servilletas te dan y te regalan en cualquier lado. Entonces ya: me dan, por favor, una servilleta. Y me dan la servilleta, y yo y armaba la flor. Y yo llegaba y me le acercaba a las chicas, y yo: óyeme, qué pena contigo, no te conozco ni nada, pero quería darte esto. Sí, sí, ya, sí, ya, ¿sí me entiende? Pero esa flor se la entregué a muchas, ¿sí me entiende? Pero al que se la entregan, esa persona cree que es única. Y el día de mañana, cuando descubre que eso no es así, entonces eso daña nuestro corazón. Cuando tú ya conoces a Dios, comienza a costarte mucho creer que Dios va a cumplir las promesas. Y por eso esta palabra llega y dice: quiero decirte quién es Dios. Dios no anda en el sí y en el no. Él no anda en el no y en el sí. Las promesas de Dios caminan en el sí y en el amén. Y mira cómo dice: por medio de nosotros. ¿Las promesas para quién son? Para nosotros. Él dice: mira, son para ti, las voy a hacer una realidad. Este es un tiempo donde, por ejemplo, estamos trabajando en el libro de los sueños, ¿cierto? Y en este tiempo del libro de los sueños uno tiene que plasmar todo lo que uno quiere para el otro año. Hay que poner ahí: no, mira, las mujeres, no, mira, yo quiero remodelar mi cocina, y entonces yo sé que mi esposo lo va a hacer. Ponga la cocina, ¿sí me entiende? Ponga la cocina que usted quiere, péguela ahí, ponga una palabra de Dios, y se puede convertir en una promesa. Pero hay gente que por esto que les acabo de decir, hermano, entonces puede llegar a abril y uno: óyeme, ¿cómo vas con el libro de los sueños? No, pues sí, oro de vez en cuando. Comenzó enero y orabas todos los días, pero en abril estás orando de vez en cuando, y en octubre de pronto hasta dejaste de orar. Y ya tienes el pensamiento y dices: mira, este año no se dio, yo más bien espero hasta el otro año. Entonces yo creo que en el 2025 sí voy a tener la remodelación, y desde enero voy a empezar a orar por eso. Y te voy a decir algo: cometiste un error porque dejaste al lado tu promesa. Es una promesa del Señor y te alejaste de ella, ¿sí? Dice acá Hebreos 6:12. Mira, Hebreos 6:12 dice: a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero dice: no se vuelva perezoso. Escúcheme, no se vuelva perezoso.
quiere decir que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo en nuestras promesas. Si Dios te da una promesa, nunca la sueltes. Mira, nunca jamás la sueltes. O sea, yo en mi vida como pastor he tenido que, digamos, también madurar, ver muchas cosas que en el comienzo yo no las veía. Yo me acuerdo de una mujer acá que estuvo durante unos buenos años. Y sabe, ella vino acá a la iglesia, su esposo también, pero el esposo se fue al mundo. Y el esposo era borracho y la trataba mal y era irresponsable, y ella responda por la casa, por sus hijos. Y entonces ella ora, no, el Señor va a restaurar mi hogar, y 1 año y 2 años y 3 años, y esa mujer todos los jueves aquí en intercesión. Y esa mujer hacía pactos financieros, sus diezmos, juiciosa. Y yo veía que ella siempre escribía en los sobres: por la restauración, por el cambio de mi esposo, porque mi esposo le va a servir. Y 4 años, y yo me acuerdo que yo la llamaba y le decía: oye, me ven, mira, yo creo que ya han pasado 4 años, ¿sí me entiendes? Y yo creo que ya está bien. Tú no puedes estar atada a un hombre toda tu vida, que pues mira el trato que te da. Yo creo que ya pues pídele a Dios y suelta el tema, suéltalo ya. Y en ese momento yo pensaba así, en ese momento. Y esa mujer, 5 años. Y yo decía: María Eugenia, tal vaina, piénsalo, tal cosa. Todo el tiempo le decía yo así. 6 años, 7 años. Y a los 7 años llegó el esposo. Y llegó, se comprometió, se restauró, le sirve al Señor. Y yo decía: Dios mío, qué lección. Entendí eso. Entendí que una promesa nunca se puede soltar. Y ella, yo siempre me acuerdo que ella me decía: pero pastor, si yo tengo una promesa, si yo tengo una promesa, Dios me lo ha prometido. Y fue una gran lección para mí como pastor, porque aprendí que una promesa nunca se debe soltar. ¿Sí se da cuenta? Si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando lo haga, ¿sí? Porque en ese versículo 20 que leíamos: porque todas las promesas de Dios son en el sí y el amén, por medio de nosotros. Pero hay algo muy importante acá, para la gloria de Dios. Cuando tú recibas tu promesa, nunca te apropies de algo que no te pertenece. Eso no es tuyo. Sea material, sea emocional, sea espiritual, lo que sea, no te apoderes de eso. Sino simplemente cuando tú ya ves que Dios ha prometido, te ha dado tu promesa, en ese momento tú dices: todo esto es para la gloria y la honra del Señor. Démosle ese fuerte aplauso nuevamente a Él. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Coloquémonos de pie. Y en esta mañana vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración por esta palabra, pero también vamos a tomar la Santa Cena. Y date cuenta que la Santa Cena nos reafirma este tema, donde uno puede llegar a decir: gracias, Señor, por lo que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Cristo hizo hace 2000 años? ¿Cierto? Y estamos hoy agradecidos, ¿cierto? Agradecidos, porque tal vez hoy tenemos un corazón lleno de gratitud, porque decimos: Señor, gracias porque hoy en día estamos acá recibiendo una palabra. En este momento hay personas, hermano, que están en una clínica, en un hospital. En este momento hay personas que están en una cárcel. En este momento hay personas, hermano, que viven muy lejos de una ciudad principal. Muy lejos, ¿sabes? En una vereda, en el campo, en una montaña. Tendrían que pasar 2 ríos tal vez para llegar hasta una ciudad principal. Y no les queda fácil poder escuchar una palabra. Y hoy podemos decir gracias. Pero también date cuenta que el Señor Jesucristo haber derramado su sangre es la que nos promete a nosotros también un mejor futuro. Es un mejor futuro, porque nosotros llegamos acá, y cuando uno llega acá, uno llega con pecado. Y si uno no se arrepiente de sus pecados, si uno no cambia su vida,
uno nunca va a tener un buen futuro. La única manera es tener un arrepentimiento. Entonces, cuando tú tienes un arrepentimiento, ¿qué hace? Que tú y yo nos hemos equivocado mucho en la vida, pero la sangre de Jesús nos limpia. Entonces se acaba la vergüenza, porque hay pecados muy vergonzosos que hemos cometido nosotros, pero la sangre te limpia, te levanta la cara, te limpia los ojos. Puedes mirar a los otros sin problema, sin miedo. Ya no tienes que estar hablando con todo el mundo así, ¿sabes? Porque a veces es así: sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo? No, no, bien. Y miras para otros lados. Cuando tú miras, cuando tú esquivas los ojos de otra persona, es porque hay algo que te está acusando, y no debería ser así. Tú y yo podemos mirar a cualquier persona sin importar nuestro pasado, porque ya Él lo llevó en la cruz del Calvario. Todas nuestras maldiciones quedaron allá. Y por eso hoy también podemos decirle: Señor, gracias, porque a través de esa sangre sé que tú tienes preparadas muchas cosas muy buenas para mi vida en el futuro. Así que oremos. Pero antes de orar, vamos a todas las personas que pueden tomar la Santa Cena, para que los servidores podamos repartirla. Y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias por esta enseñanza de lo que tiene que ver la gratitud hacia el futuro. Hemos entendido que la gratitud no es algo, Señor, que se aprende por educación. La gratitud no es algo que tal vez en algún momento se aprende porque uno llega y dice: claro, es que hay unos que están peor que nosotros. La gratitud no es algo que venga también por obligación, sino la gratitud es un sentimiento que viene de parte de Dios y lo pone en nuestro corazón todos los días. Cuando la gratitud está en ese corazón, ¿sabes? No hay angustia, no hay dificultad, no hay temor que pueda ser más grande que Dios. Es cuando tú comienzas a conocer ese carácter de Dios en tu vida y tú dices: claro, tal vez puedo pasar un momento difícil, pero el Dios que yo tengo es un Dios grande. Es ese Dios que tiene un futuro para mi vida. Y a pesar de que las cosas no me sonríen en este momento, sé que dentro de muy poco Dios va a abrir una puerta de bendición. Sé que muy pronto me va a sanar. Sé que muy pronto me va a ayudar para pagar todas estas obligaciones que muchas veces han quitado mi descanso, que muchas veces me han llevado a ser una persona agresiva. Sé que el Señor en el futuro va a quitar esta soledad que siento en mi corazón, y va a llegar la persona correcta, aquella que me va a acompañar, aquella que será un complemento, aquella que simplemente seremos felices, y la felicidad estará marcada no porque mis ojos estén puestos en esta persona, sino porque reconozco que quien me dio esta persona fue ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que protege, ese Dios que tiene el poder para cambiar circunstancias, ese Dios que nos dice a cada uno de nosotros: mira, no temas, no tengas envidia de otras personas, encomienda a Jehová tu camino, deleítate en la palabra del Señor, que tú lo puedas escuchar de manera atenta todos los días, porque si tú lo haces de esa manera, vas a poder confiar en Él. Vas a poder confiar en sus promesas. Vas a dejar de estar pidiendo explicaciones. Vas simplemente a entender que Dios te ha prometido algo en su palabra. Entonces tú pones la mira y tú dices: mira, yo tengo un Dios que no es como el hombre. Sé que el hombre te ha engañado, sé que el hombre te ha mentido, y has crecido de pronto desde muy niño lleno de engaños, porque has visto una y otra vez personas que te engañaron, aún personas de Dios, personas que utilizaron el nombre de Dios, pero también te engañaron, te mintieron. Y te voy a decir algo: todo eso tienes que dejarlo de lado, porque ese no es Dios. Dios un día no es sí y otro día es no. Él es uno solo. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén para todos los que estamos hoy en este lugar, y nosotros creemos en esa palabra. Y sabemos, Señor, que cuando vengan esas promesas a nuestra vida, te vamos a dar a ti, Señor, toda la gloria
Toda la honra sea para ti. Todo lo que tenemos es tuyo. Somos unos simples administradores, Señor, de las bendiciones que tú nos das aquí en la tierra. Y por eso damos gloria a Dios por todas estas promesas que vamos a recibir. Y hoy estamos en esta celebración, Señor, de la Santa Cena. Sabemos, Señor, que tú entregaste tu cuerpo para llevar el castigo que nosotros merecíamos, pero también derramaste hasta la última gota de tu sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos tener un mejor futuro. Mira, la sangre es la que nos enseña a ser fieles. La sangre es la que nos da la esperanza de saber que un solo toque de su sangre nos puede sanar físicamente, emocionalmente. Su sangre nos puede llevar a la conquista, nos puede alejar del fracaso. Su sangre aviva los dones, los talentos. Su sangre restaura esa imagen que el mundo ha querido deformar de nuestras vidas. Es por su sangre preciosa que usted y yo podemos tener un futuro. Así que hoy, Señor, te damos gracias por ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Te amamos y te bendecimos. Puedes consumir tu copa y tu vino. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Y antes de terminar, si tú has venido por primera vez a este lugar, nunca había venido a esta iglesia, por favor, levante su mano en alto si usted no había venido antes. Hola, ¿cómo están? ¿Alguien más? Hola, voy a pedirles un favor. ¿Pueden venir un momento aquí?